La trombosis venosa profunda muchas veces puede ocurrir a nivel de las piernas, produciendo inflamación, edema, dolor, cambio de coloración. Y por eso entonces quiero traerte cómo se produce y qué es la trombosis venosa profunda en las piernas con más especificación, ya que esta trombosis también puede producirse en la pelvis y en los brazos, y también esta podría producirse de manera superficial, que estaríamos hablando más adelante. También cómo prevenirla, cuál es el tratamiento y cómo puedes evitar que a ti te suceda esto. Bien, mi nombre es Jaime Francisco y soy médico. Esta trombosis venosa profunda puede producir un cuadro de muerte en el paciente por una tromboembolia pulmonar, que es cuando este trombo se desprende de las venas y va recorriendo hasta llegar hasta los pulmones, y de ahí entonces producir una tromboembolia pulmonar y producir en los pacientes la muerte. ¿Cómo poder evitarla? ¿Cómo poder prevenir que esto te suceda a ti o a algún familiar tuyo? Pues quédate a este video hasta el final y verás cuál es la solución para esta enfermedad. Primero que todo, tenemos que conocer cómo se produce la circulación normal para saber cómo es que se produce esta enfermedad consecuente. Bien, las venas, que son los vasos que regresan la sangre al corazón, se encargan de manejar volúmenes de sangre, y las arterias son las que manejan la presión, o sea, las que disparan la sangre, sacan la sangre del corazón y la llevan hacia todos los tejidos del cuerpo y los órganos también. Si tenemos entonces una lesión a nivel de las venas, que son las que regresan la sangre al corazón, pues entonces se podría producir esta enfermedad, la trombosis venosa profunda. ¿Cuáles entonces serían la causa para que esta enfermedad se produzca en algunas personas? Tenemos tres causas que podríamos decir que son las principales para que esta enfermedad se produzca. Primero, puede haber una lesión a nivel de las venas, que hay diferentes factores que pueden producir esto. Puede haber una disminución de la velocidad del regreso de la sangre en el cuerpo por otros factores que vamos a mencionar ahora. Y también puede haber un aumento de la tendencia de la sangre a coagularse, que sería el tercer factor principal en el cual podríamos encasillar esta enfermedad. Número 1. La lesión a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos de las venas específicamente. Estas lesiones pueden producirse en pacientes con procesos quirúrgicos previos, ya sean menores o mayores. También puede producirse por sustancias que sean tóxicas, que se introduzcan a nivel de las venas, o sea, endovenosa. Y también puede producirse por una obliteración a nivel de las arteriolas o arterias, que diríamos que es la enfermedad de Buerger, o tromboangitis obliterante, que es una enfermedad que se produce en las arterias de pequeño y mediano calibre. Esto se produce mayormente en las personas. También puede producir un trombo que venga desde otra parte del cuerpo hacia las arterias y producir esta trombosis venosa profunda. Segunda, una disminución de la velocidad de retorno de la sangre hacia el corazón es la segunda causa principal en la cual podemos encasillar. Esta puede producirse en pacientes que hayan tenido infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, también pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se puede producir en pacientes que tengan pocas actividades físicas y personas que vivan prácticamente lo mismo, sedentarismo. Estas personas tienden a producir también la trombosis venosa profunda. También las personas que tengan procesos quirúrgicos a nivel de la pelvis y también a nivel de la rodilla. Ahora, los pacientes que tienen normalmente a viajar mucho en avión o en automóviles, o en sus trabajos a permanecer mucho tiempo sentado, entonces esos son pacientes a los cuales también están propensos a producir la trombosis venosa profunda. Y la tercera causa que podríamos decir que es de las principales sería una mayor tendencia a la coagulación de la sangre. ¿Por qué se podría producir? Podría ser problemas hereditarios.
También podrían ser cánceres que se estén produciendo en las personas y que esos cánceres hagan que esa coagulación se haga más rápida. También un factor muy común en las mujeres que son los anticonceptivos orales. Otros pacientes son los que toman tratamientos de estrógenos, por ejemplo el tamoxifeno, raloxifeno. Esos fármacos tienden a aumentar el tiempo de coagulación en sangre, pero la causa que podría muchas personas ignorar y que es muy importante, que de hecho es la más frecuente que produce esta enfermedad, es por la deshidratación. Una persona que se deshidrate de manera moderada o severa es una persona que está propensa a producir la trombosis venosa profunda. La importancia de tomar mucha agua, la disminución de la circulación o del volumen sanguíneo podría producir un estrechamiento a nivel de los vasos sanguíneos y también obviamente una disminución de la circulación sanguínea. Ese estrechamiento en las venas y disminución del flujo sanguíneo, de la velocidad, hace que la vena se ponga un poquito más espesa, que se estacione en diferentes venas y que por lo tanto las plaquetas tengan la oportunidad de acumularse y producir ese trombo. Bien, ahora, ¿cuáles serían las complicaciones que produciría esta enfermedad? De las complicaciones más frecuentes tenemos las úlceras estáticas venosas, que son úlceras que se presentan mayormente en los miembros inferiores, en las piernas. Quizá han visto muchas personas con una coloración diferente a nivel de las piernas abajo y también un edema que se presenta en estas personas. Otra de las complicaciones que podría producirse es un tromboembolismo pulmonar. Ese tromboembolismo pulmonar se va a producir de diferentes maneras. Cuando el coágulo de sangre que está estacionado en las venas, ese trombo se desprende, se convierte en un émbolo. Ese émbolo entonces puede circular a nivel de las venas hasta llegar al corazón y de ahí entonces la parte derecha dirigirse hacia los pulmones. Cuando los pulmones se oblitera o se disminuye la luz de un vaso sanguíneo, que disminuye entonces la circulación en los pulmones, esa sangre que le debería llegar a esas células entonces no le llega. Las células entonces pueden morir y este factor puede ocurrir en arterias de pequeño calibre y de mediano calibre y también de gran calibre. Cuando sucede en la de mediano calibre y la de pequeño calibre, entonces se producen diferentes muertes celulares localizadas, lo cual es un infarto. Entonces se podría llamar acá infarto pulmonar, que son diferentes zonas infartadas o muertas, ya que esa sangre no le llega como debería llegarle. Otra de las formas en que puede producirse es que disminuye entonces un coágulo de manera más grande y entonces producir por lo tanto una mayor severidad a nivel de los pulmones, pudiendo producir en el paciente la muerte incluso. Esto se va a producir porque el paciente, al no tener una buena circulación a nivel del corazón y de los pulmones, puede entonces hacer que la presión aumente como una forma de compensación, la presión arterial, para eliminar esa disminución del flujo sanguíneo. Al aumentar la presión sanguínea, habiendo un coágulo que disminuye el retorno o la distribución de la sangre, puede también producirse una disminución de la oxigenación, porque son los pulmones los cuales están afectados. Cuando se disminuye entonces la circulación desde los pulmones hacia los tejidos, se va a producir entonces una disminución de la saturación parcial de oxígeno. Esa disminución parcial de oxígeno, esa hipoxia en esos pacientes, más un aumento de la presión arterial, puede producirle como consecuencia la muerte a este paciente. También eso podría producir una disminución de la circulación venosa de manera crónica, produciendo así una insuficiencia venosa crónica o síndrome postflevítico, el cual se va a identificar en las piernas, que se van a ver como edematizada, inflamada, rojiza, y también se va a producir una isquemia en las piernas, la cual se va a identificar como de manera pálida, con la coloración pálida en la pierna, y
también azulosa. Esta isquemia puede producir en los pacientes gangrena. La diferencia entonces, la obliteración o la disminución de la circulación venosa va a producir como consecuencia pequeñas ulceraciones a nivel de las piernas, y esas se van a identificar primero de manera rojiza. Cuando ya hay una disminución de la circulación arterial, se va a identificar de manera azulosa. Ahora, ¿cuáles son las formas de usted poder identificar o diagnosticar esta patología? Tenemos el Doppler venoso en primer lugar, también por la clínica que presenta el paciente, la cual hemos hablado de manera previa. También otra forma de identificarla es haciéndole la prueba de dímero D, que es una sustancia que se produce o aumenta en la sangre cuando hay trombos o tromboembolismo circulando en su sangre. También podría hacer una angiografía por tomografía axial computarizada. ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo puedes evitar que eso te suceda a ti? Bien, las personas que tienden a trabajar sentado por mucho tiempo, ya sea en una empresa o una oficina, o que tiendan a viajar en avión por muchas horas, o que trabajan en un automóvil sentado, el ejercicio que esas personas tienen que hacer para prevenir la trombosis venosa profunda es el siguiente. Primero, extender y flexionar y levantar las piernas en el lugar donde usted esté. Luego, entonces, también mover los pies en manera circular unas 10 veces cada 30 minutos. Eso hará que su circulación venosa sea más efectiva, que haya movimientos musculares que se encargan entonces de hacer retornar la sangre hacia el corazón. También esos ejercicios evitan que si ya hay un coágulo formado, pues se formen más. Y no está contraindicado esos ejercicios para las personas que ya tienen trombos a nivel de las venas. Otra de las formas que usted puede hacer es que si está, por ejemplo, en un vuelo que dura varias horas, usted puede levantarse y estirarse, caminar un poquito cada 2 horas en el lugar donde usted esté. Si no puedes levantarte, entonces estírate y haz los ejercicios que hemos dicho previamente, de levantar las piernas, mover los pies en forma circular, unas 10 veces cada 30 minutos, tomar un reposo cada 2 horas y luego repetir el mismo ejercicio. También fármacos que te pueden ayudar serían anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular, y una cosa bien importante que quizás ustedes han visto en muchas personas son unas medias elásticas que usan. Eso es una forma de hacer que la sangre pues retorne con más facilidad. Hace también que las venas estrechen su amplitud y de esa manera disminuir la posibilidad de que se produzcan coágulos de sangre. Entonces esto es, o se llama, compresión neumática intermitente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento entonces para estas personas? Primero tenemos los anticoagulantes orales combinados con la warfarina. Esos anticoagulantes son la enoxaparina, dalteparina, funlaxoparinux, y también combinado con la warfarina. La warfarina tiene que usarse de 3 a 6 meses. Si es una persona que nunca ha usado warfarina, pues tienes que extenderse este fármaco hasta los 6 meses. Claro, controlado y con su médico, obviamente. Y esta warfarina recientemente se está sustituyendo por anticoagulantes orales directos. Son en la actualidad muy efectivos, y entre ellos tenemos Trivalosaban, Apisaban y Edosaban. Ahora, estos pacientes que toman estos anticoagulantes tienen el peligro de producir entonces una hemorragia masiva. Hay pacientes que tienen factores que pueden ayudar a que se produzca este sangrado excesivo. Por ejemplo, en los pacientes que son mayores de 60 años. Pacientes que hayan tenido infarto agudo al miocardio, que tengan accidentes cerebrovascular previos,
que tengan EPOC, los pacientes que tienen insuficiencia renal o que han producido también hemorragias a nivel gástrico. Eso ha sido todo, señores, acerca de la trombosis venosa profunda. Si te ha gustado este video, te voy a pedir solamente que me regales un me gusta, que te suscribas a este canal y que sobre todo compartas este video. Nos vemos en la próxima, señores. Chao, chao.